Soy Martín Muñoz Morales, de acá de Niribilo. Nací en el año 61. Éramos un lavadero de oro, porque es lavado, porque el oro está en la tierra y uno tiene que lavar la tierra y de ahí encontrar el concentrado, que es el oro, que se llama lavadero de oro. Aquí el oro en la tierra está suelto. Y usted lava la tierra, que se lo voy a mostrar, le voy a hacer una demostración más adelante cómo se lava y se encuentra el oro. Y es diferente porque el oro viene limpiecito, no da la tierra y el oro está puro. Y el pisquinero no, porque viene la roca, viene con piedra, como parece que yo le mostré una piedra por aquí, como esta. El pisquinero tiene que sacar el oro de adentro aquí. Ahí se ve que se llaman nidos, unos nidos que tiene la roca, entonces de ahí se saca el oro cuando es piscinería. Este es lavadero de oro. Y aquí se ha lavado Valle Pichamán, Barranca, lo que es Niribilo, pero Niribilo había sido lavado casi completo antes que nosotros, en el año 30. 33, 38, 40, por ahí la gente, eso fue un fuerte. Cuando en tiempo de la crisis, aquí los terrenos están todos a vueltas. Si usted, yo lo llevo por todas partes en el pueblo, aquí si salgo para el patio de la casa, aquí el sitio de huertas, el cementerio, cruzo, sube esos cerros, sube todo, usted va a ver prácticamente que el terreno se nota donde está trabajado. Y yo solo voy, saco una balada y mismo donde trabajaron ellos y encuentro lo que se les quedó, porque nunca lo sacan todo. Esta es una tolva donde uno ingresa el material que encuentra para lavar. La tolva, aquí echa todo el material y aquí pasa el material con agua. Pues esto es una malla, aquí uno usa una malla con una lona abajo. Entonces el material pasa por la canoa y el concentrado va quedando el oro aquí, para pasar toda la tierra por aquí, con agua. Uno le pone un volumen de agua suficiente y una pendiente adecuada y al último queda todo el concentrado aquí. Después se saca el concentrado de aquí y se hace el proceso de lavado allá en la carretilla con la chaya. Aquí voy a hacer el proceso de que esta es la chaya. Hay que hacerle un cierto movimiento para que se vaya quedando al fondo del material. Esto es fácil aquí, ¿eh? Esto es lo que hacemos nosotros siempre. Se mueve el material y se va pasando la tierra. Y ahí, con este movimiento ve que va saliendo toda la arenita y el material pesado va quedando al fondo. Aquí hay unas pinchitas poquitas. Aquí. Esta es una muestra, no es un... Para eso esta herramienta. Ve cómo va saliendo el material y va quedando menos. Y todo el material pesado tiene que quedar al fondo. Y el material más pesado de todo es el oro. Ahí va saliendo todo el material, ¿ves? De a poquito va quedando menos el concentrado. Este es el proceso que se hace siempre. Y ahí, ¿ves? Sale todo lo más liviano es la arena, ¿ves? Y va quedando el fierrillo, ¿ves? Eso negro. Esta es una muestra sobre nomás, no es un trabajo, esta es una pala de tierra. Y sale bastante bueno. No pierdo la esperanza de seguir sacando oro, porque yo ando con mis herramientas, siempre ando a la mano con ellas. Donde voy ando con mi chaya, mi pala, entonces si veo terreno que veo yo que puede haber, yo me bajo al tiro y pruebo. Voy sacando muestras. Yo pienso que jamás este oficio se va a olvidar o dejar, porque siempre veo que la mayoría de mi gente acá, con quien converso, tienen interés, mucho interés. Siempre está en la mente de seguir. Es rico trabajar en oro porque uno, no sé, pues, uno oro trabaja con esfuerzo, lo busca y lo sigue. Y al otro día uno se levanta con el mismo entusiasmo. Como que uno le toma amor al trabajo.